Entonces pasan estas cosas. Por ejemplo, ¿qué esperaba Marta y María cuando se enteró que Lázaro estaba enfermo de muerte? Ellas esperaban que el Señor venga para poder orar por él y sanarlo. Ellas esperaban eso. Pero ¿cuál fue el movimiento de Dios? El movimiento de Dios no fue hacia la casa de Lázaro, sino 4 días después, para mostrar la gloria de Dios. ¿Cuál era la gloria de Dios? ¿El milagro? No, la vida. Que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mientras María y Marta esperaban un milagro, como cualquiera de nosotros si tuviéramos un hermano, un familiar o un amigo o quien sea que está con una enfermedad de muerte, mientras ellas esperaban un milagro, Dios, Jesús en este caso, se movió hacia donde Dios quería que se mueva para después moverse hacia el lugar donde estaba la necesidad. Entonces, cuando nosotros estamos esperando en Dios, pero empoderamos la necesidad, probablemente nos movamos diferente a cómo Dios se mueve y por eso terminamos negociando cosas que nunca tendríamos que negociar, como por ejemplo la fe, como por ejemplo la integridad, la posición que tenemos que tener en el Señor. Entonces, el Señor nos fue hablando sobre aprender a esperar y al mismo tiempo nos fue hablando sobre que el tipo de espera o la espera en Dios es en movimiento. Y hablábamos de que esos movimientos lo único que hacían, que esa espera que generaba movimiento, esa espera no era en sufrimiento, sino que nos mantenía en un movimiento permanente en la voluntad de Dios. Ok, frente a la idea de esto, el Señor me habló sobre comenzar una serie de mensajes que no sé cuánto va a durar, pero que hable sobre la iglesia que avanza. Me parece que es interesante lo que el Señor nos propone. Alguien que espera, alguien que se mueve y alguien que avanza. Ahora, quiero empezar con esto. No todo movimiento es sinónimo de avance. Hay personas que se han movido a ciertas cosas, pero no han avanzado en el Señor. Y eso nosotros lo vemos claramente, eso lo vemos en muchas personas que tienen años en el camino. O sea, tienen años en el camino, pero no tienen un avance espiritual en su vida. Ya Dios no les puede hablar, o si les hablas ellos no lo entienden, porque su oído, su corazón no avanzó en el entendimiento. Yo puedo hacer muchos movimientos que generen muchas cosas, sin embargo eso no significa que tanto mi casa y yo avancemos en el Señor. Y la iglesia, los creyentes, somos llamados por el Señor para avanzar. Cuando el Señor dice estas palabras, yo los llamé a ustedes para que den fruto y para que lo den en abundancia, el fruto abundante no es sinónimo a muchas cosas. El fruto abundante es sinónimo a la completa obediencia. Quien obedece da fruto. Entonces lo que el Señor está enseñándonos es que alguien que avanza no es el que se mueve y hace muchas cosas con muchos resultados, sino el que avanza en el Espíritu, que da fruto en abundancia para que la vida de Dios aumente. Entonces miren esto, por favor, vamos a situarnos por favor en un versículo que conocemos muchísimo. Mateo capítulo 11. Por eso el mensaje de hoy va a ser más reducido porque es como un mensaje introductorio. Después vamos a entrar en todo lo que el Señor nos va a hablar. Prepárense porque ahí vamos a tener a Pablo hablando sobre el progreso del Evangelio. A Pablo diciendo, ¿recuerdan eso? Yo ya dejando las cosas atrás me extiendo hacia lo que está delante. La perspectiva de avance va a cambiar muchísimo si ustedes realmente quieren aprender del Señor y estos días que estamos juntos lo vamos a ver. Y yo lo que quiero, entiendo que lo que Dios quiere es que nosotros todos avancemos conforme a su voluntad. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice así. Desde los días, lo recuerdan, ¿no? De Juan el Bautista hasta ahora. Digan conmigo, hasta ahora. ¿Hasta qué momento? No, ahora no. Hasta ese momento. Hasta el momento que Jesús estaba diciendo lo que estaba diciendo, no hasta ahora. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.
Esta palabra es muy interesante porque con esta palabra, yo les quiero confesar que con esta palabra hice desastre en el pasado, ¿no? Porque la otra versión habla de los violentos, lo arrebatan y entonces llevábamos la palabra violento a esas cosas así tipo onda, bueno, cualquier cosa, no importa, no le voy a ensuciar la mente. Pero las escrituras son muy interesantes porque la escritura habla de un tipo de avance. Dice que el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan lograron aferrarse a él porque hasta ese tiempo, no hoy, hasta ese tiempo no había un mediador entre la gente y Dios. Entonces el reino iba avanzando ¿cómo? Iba avanzando con profetas, iba avanzando con reyes, iba avanzando con hombres que se levantaban y que Dios le levantaba, un Gedeón, un Jeremías, un Isaías. El reino iba avanzando hasta que el reino avanzó hasta la época que llega un Juan el Bautista. Entonces miren esto, por favor, escuchen. Miren esto, qué interesante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Por qué nombra a Juan el Bautista? Nombra a Juan el Bautista porque Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Cuando Jesús habla de él, dice que no hubo ningún profeta como él. ¿Por qué? Porque él dividió las aguas. Él hizo que su proclamación sea diferente a la de todos. Él proclamó el avance inminente del reino de los cielos. Por eso dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. Lo que hace Juan es predicarle a todo el mundo que el reino se acercó. Pero el punto es que si nosotros no entendemos qué es el reino, no sabemos qué es lo que se acercó. Y lo que Juan estaba haciendo era preparar el corazón porque el reino ya estaba entre ellos, que era Cristo. O sea, lo que vino avanzando durante todo el tiempo no fue algo místico, sino fue el plan de Dios. Cómo Dios iba a traer a su Hijo a la tierra, que significa y representa el reino. El mensaje de Juan era tan directo que anunciaba y establecía un antes y después en la historia, porque no era el típico o el tipo de predicación tradicional, sino por el contrario. Miren, ¿cómo puede avanzar el reino de Dios en alguien, en una ciudad? ¿Cómo puede avanzar el reino de Dios en una familia? ¿Cómo puede? Por el contenido del mensaje que se anuncia. Tócalo al que tenés al lado y decirle, por favor, lo que se anuncia genera avance o retroceso. Digan conmigo, lo que anuncio genera avance y genera retroceso. En estos tiempos se anuncian muchas cosas y sin embargo los creyentes no avanzan en el espíritu. No todos. Pero les cuesta el doble. En este tiempo se anuncia, por ejemplo, Dios va a hacer tal o cual cosa y se anuncia y se anuncia y se anuncia. Pero la vida del creyente no sabe cómo relacionarse con Dios. Pasan los años y no sabe qué es lo que Dios está esperando de ellos. Entonces no tenemos un avance, tenemos un aparente avance. El contenido de lo anunciado por Juan fue lo que produjo que el reino de los cielos avance. Todo el mundo anunciaba algo, pero Juan lo preparó. Lo primero que contenía su mensaje, esto es muy conocido, pero lo primero que contenía su mensaje era arrepentimiento. Pero si nosotros sacamos el concepto de arrepentimiento como el que entendemos, vamos a ver algo más claro. Miren, Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Me deja mostrarle este versículo, pero planteado en una versión 2024. Muchachos, cuando venía para acá caminando, lo que me encontré fue que acá a la vuelta, justo acá a la vuelta, en la calle del edificio de la vuelta, estaba Jesús, que es el reino de los cielos personificado. Y estaba caminando para acá. Y como nosotros todos acá en este lugar estamos adorando a Dios, entonces preparémonos, renunciemos a nuestros pecados porque está acá a la vuelta. Es como que de golpe vos estás tranquilo en casa, uno está tranquilo en casa, usted está tranquilo en casa
Y lo llama por teléfono a alguien y dice, mirá, estoy a 5 cuadras. Es un caos, ¿no? Porque usted tiene los calzoncillos colgados en la soga, tiene toda la cuestión. Entonces, sí, avísame cuando esté cerca. ¿Qué hace uno? Se prepara. Se prepara. Cuando yo pierdo el concepto de esperar en Dios, no me preparo en esa espera. Oigan, por favor, oigan. No me preparo en esa espera. Sin embargo, cuando yo entiendo el mensaje que se anuncia, lo primero que se produce en mí es arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es para la gente que no conoce a Dios. El arrepentimiento es para los que conocemos a Dios. Que conociéndolo hacemos cosas que no debemos hacer. En este caso, cuando Juan lo anunciaba, era porque la gente necesitaba diferenciar el reino de Dios de la religión. Ese mensaje de arrepentimiento no era para que la gente viva mejor. Usted venga al Señor y va a vivir bien. Hermano, eso no fue lo que Dios le habló a Ananías cuando le habló de Pablo. Le dijo, orá por él, anda a la casa donde él va a estar y orá por él, porque yo le mostraré lo necesario que es sufrir por mi nombre. O sea, lo que Dios lo llamó a hacer, Ananías, es orar por un hombre que no era que la vida en el Evangelio iba a ser arruinada, sino que iba a ser una porquería, sino que él iba a morir para que la vida del Señor se exprese a través de él. Es muy difícil de entenderlo porque pareciera que uno fuera pesimista, ¿no? Como diciendo, pero ponele un poco de onda, ¿cómo pago el alquiler? Es que no es pagar el alquiler y perder el corazón. Es mantener el corazón en la vida del Señor y experimentar cómo el Señor va a traer la provisión necesaria para que nosotros podamos vivir mejor. No es vivir mejor. El arrepentimiento no es para que yo pueda vivir mejor. El arrepentimiento es otra cosa. Es para identificar el reino de Dios. Es para identificar lo que Dios está haciendo en medio de tanta religión y en medio de tanta confusión. En medio de tantos ídolos que se levantan en la mente de los propios creyentes que lo construyen porque no ven la respuesta de lo que están esperando. Pero quien sabe esperar en Dios sabe que Dios no falla, que el tiempo es preciso. Quien sabe esperar en el Señor sabe que el tiempo es preciso. Entonces, este arrepentimiento que contenía el mensaje de Juan no era el arrepentimiento de gente llorando, sino de gente viendo otra cosa. Yo lo escucho hablar a él y él habla otra cosa. O sea, él habla de Dios, pero habla desde otra perspectiva que yo nunca lo escuché. Eso es lo que venía la gente. Y la gente cuando escuchaba eso lo que veía era algo diferente. El verdadero arrepentimiento lo que hacía y lo que hace es quitarle el poder al gobierno, el poder del gobierno que tiene el pecado, que pone velos espirituales para no identificar a quién, al Hijo de Dios. Entonces cuando Juan los está llamando al arrepentimiento, por favor, entiéndanme esto, no estoy diciendo que no lo hagamos, ¿verdad? Pero cuando lo está llamando al arrepentimiento está diciendo, a ver chicos, por favor, ¿quién de ustedes reconoce su pecado? El que lo reconoce pasa aquí adelante que vamos a orar por ellos. Puede ser un momento de reconocimiento real de la persona que pasa aquí adelante llorando. Y por favor, si usted lo recibe así, hágalo, no hay ningún problema. Pero es ilógico que si yo un miércoles como hoy, con toda esta gente en el auditorio, experimento ese arrepentimiento, mañana jueves vuelvo a repetir lo mismo. ¿Por qué es ilógico? Porque el arrepentimiento es que los velos que estaban sobre mis ojos cayeron y la forma de vivir que yo tenía la pude ver. Y cuando yo veo esa forma de vivir, lo primero que digo es lo que dijo el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta vida de muerte? ¿Quién me librará de toda esta intoxicación que tiene mi alma, que tiene mi espíritu, que tiene mi corazón, que está mezclada con un montón de cosas? Por un lado, quiero y amo y adoro a Dios, pero por otro lado, estoy muriéndome, no confío, no sé cómo hacer, no sé en qué confiar, no sé dónde congregar, no sé qué trabajar, no sé qué predicar, no sé qué creer. El arrepentimiento lo primero que hace es quitar ese velo, quitar un velo de pecado, del gobierno del pecado. ¿Para qué? Para que yo pueda ver al Hijo de Dios. Entonces quiero que con esto podamos ver juntos por qué Jesús trató a Juan el Bautista como el mayor de todos.
porque el mensaje que él anunciaba le quitaba la venda de los ojos a la gente, y la gente, atormentada por la religión, sintiendo que nunca llegaba a Dios, Dios estaba haciendo, eso dice Colosenses si no me equivoco, que mientras todo el mundo estaba pecando, Dios estaba reconciliando el mundo por medio de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Mientras todo el mundo estaba haciendo todo mal, el plan de Dios era reconciliar, desarmar el poder de la muerte. Yo pensé que iba a estar un poco más contento por eso, pero desarmando el poder de la muerte para poder establecer la vida. O sea, paralelamente, por detrás de lo que el hombre piensa, cuando hay un mensaje correcto, lo primero que empieza a operar en mí es ese pensamiento de arrepentimiento que no es culpa, que no es tristeza, que no es lágrimas, que no es gente tirada en el piso. Puede pasar eso, por supuesto, pero que no se fundamenta en eso, sino que puedo ver. El que se arrepiente puede ver. Hasta antes de arrepentirnos estábamos ciegos, pero como Bartimeo, ahora veo. Como el ciego de Juan 9, todo el mundo creía, eso es lo que hacía la religión. Todo el mundo creía que él estaba, inclusive los discípulos, incluidos los discípulos de Jesús, que él estaba ciego de nacimiento por los pecados, o de él o de los padres, porque relacionaban la ceguera en un pecado. Y Jesús dijo, ni por el pecado de él, o sea que él pecaba, ni por el pecado de sus padres, o sea, los padres pecaban, sino para que se vea la gloria de Dios. Si no hay un verdadero arrepentimiento, yo no puedo ver. Entonces, lo que yo llamo arrepentimiento simplemente es un reconocimiento de una condición temporal que después me vuelve a hacer. Escuchen, por favor, que esto puede liberar a alguien. A veces lo que yo llamo arrepentimiento simplemente es el reconocimiento de un estado, pero es el reconocimiento temporal de una naturaleza que me gobierna. No, yo no puedo seguir robando, no puedo seguir robando. ¿Por qué? Porque el ámbito en el que estoy me lleva a ver, estoy viviendo mal. No, yo no puedo seguir contestándole hacia mis padres. No, yo me doy cuenta que le estoy contestando mal. Por supuesto que esos pequeños momentos de luz son espectaculares porque te permiten ver. Pero ¿nunca le pasó a usted darse cuenta que lo que estaba haciendo está mal y después vuelve y lo hace? Porque no es una cuestión de reconocerlo temporalmente, es una cuestión de identificar la naturaleza que me está gobernando. El arrepentimiento arranca el gobierno del pecado, quita los velos de mis ojos y me hacen ver como yo estoy verdaderamente. Entonces Juan anuncia, el mensaje de Juan no era, a ver, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón y se arrepiente de sus pecados? No, el mensaje de arrepentimiento era tan profundo que la gente dice, las palabras que salen de tu boca, Juan, son diferentes a las de todo el mundo. ¿Cómo te explico, Juan, que yo no te veo vestido como veo vestido a los fariseos de blanco, a los religiosos de punta en blanco, pero cuando te escucho hablar, el corazón se me desgarra? Eso significa que hay un arrepentimiento en la persona. Arrepentimiento no se fundamenta en culpa, se fundamenta en gracia. No me está escuchando usted. ¿Puede ser algo que me ministre, por favor? Arrepentimiento no se fundamenta en culpa. Nunca encontrarás a una persona verdaderamente arrepentida fundamentando su arrepentimiento en la culpa. ¿Sabe dónde hay que fundamentar el arrepentimiento? En Dios. En Dios. Lo miro a Dios, veo mi pecado y digo, no puede ser. Dios es tan hermoso, no se merece esto. Y digo, ¿y si Dios es así y yo estoy haciendo esto? ¿Cómo puede ser que Él me perdone? Gracias. ¿Dónde se fundamenta mi arrepentimiento? En su gracia. Porque su gracia lo que hace es dejar el recuerdo de lo que hice, pero no el efecto de lo que hice. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, la gracia no es solamente el favor que no merecemos, es la frase rápida, el favor, no, es mucho más, es una persona. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Fíjese que él dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, y yo he trabajado por esa gracia más que los demás apóstoles. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien realmente experimenta un arrepentimiento, puede ver al Hijo de Dios. ¿Qué contenía
lo que anunciaba Juan. Recordemos la palabra que leímos, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Lo otro que leímos fue la de Mateo capítulo 3, versículo 2, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Que era lo segundo que contenía el mensaje, algo extraordinario, la proclamación del reino. Escuche esto, por favor. Si no entiende nada, tranquilo, usted escuche. Que la palabra va a hacer efecto por sí sola. Mire esto, qué interesante. La proclamación del reino. ¿Qué es proclamar el reino? Son preguntas que yo me tengo que hacer porque hoy pongo un video en YouTube y vamos a proclamar el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Para qué es el reino? ¿Qué era lo que Juan proclamaba en el desierto? ¿Qué es lo que él anunciaba, que la llevaba a la gente? No me quiero adelantar, pero que llevaba a la gente al bautismo. O sea, la proclamación es impresionante. No eran palabras elocuentes. No, él no era elocuente. Su forma de vestir no era elocuente. Lo que él comía no era elocuente. No había nada en él. Llamaba la atención lo feo que se vestía y lo raro que era. Pero ¿por qué la gente lo seguía? Porque quien proclama el reino de los cielos a todos los atrae. Todo lo que el reino de Dios es encapsulado en una persona. Eso es proclamar el reino de los cielos. Todo lo que el reino es encapsulado en una persona. ¿Qué era lo que Juan estaba enseñando? Juan estaba enseñando una de las características del Hijo de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Esa proclamación lo que hacía era abrir caminos. Es decir, en su Hijo, esa proclamación del reino que Juan daba, era que su Hijo venía y que en su Hijo sería visible el plan eterno de Dios desde los comienzos de los tiempos. Por eso no siempre lo que hablo es una proclamación de su reino, su gobierno que establece a Cristo en todas las cosas. La proclamación tiene una fuerza mucho más fuerte que decir en el nombre de Jesús, ato todo demonio. Hermano, los demonios no soportan donde hay una proclamación del reino de los cielos. Miren esto, búsquenlo en las Escrituras, por favor. En el libro de los Hechos habla la Biblia cuenta la historia de la región de Éfeso gobernada por una entidad espiritual llamada la conocían como la gran diosa Diana. Y había un hombre ahí, creo que si no me equivoco era Diótrefes, que era uno de los cabecillas del gremio, de los que armaban templitos, ¿no? Vamos a llamarlo al 2024, estampitas y todo lo demás de la gran diosa Diana. ¿Aparece quién? Aparece Pablo. ¿Qué aparece haciendo Pablo? No lo que hacemos nosotros. Él aparece anunciando y proclamando el reino de Dios, mostrando que Cristo había venido para darle vida a la gente. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Que los muchachos, Diótrefes y todos los muchachos se reunieron y dijeron, muchachos, así dice la Biblia en el libro de los Hechos. Dice, señores, este hombre nos está arruinando el negocio. Ahora, este tipo Pablo no estaba diciendo, hey, están en contra de Diótrefes, hey, la gran diosa Diana no existe, el camino y la verdad es Jesucristo. No, él estaba enseñando, porque la proclamación es una enseñanza de lo que he visto. Los cielos proclaman tu gloria. ¿Y por qué los cielos proclaman tu gloria? Porque los cielos fueron creados por Dios y reconocen que el único creador es el Señor. Si yo no conozco verdaderamente este Cristo que me ha dado la salvación y esta gracia que me ha dado conjuntamente con esa salvación, yo proclamo lo que a mí me parece, no lo que Cristo es. Yo proclamo lo que entiendo. Bueno, no, es que Marcelo tenía un problema en las piernas y oramos por él. Entonces, yo vengo a proclamar y a decirte de que Dios sana. Sí, pero no es todo. No es todo. Yo tenía mi matrimonio quebrado a la mitad y el Señor, abrimos nuestro corazón, le dimos una oportunidad a Dios y Dios, gloria a Dios, y aplaudimos y celebramos, pero no es todo.
Dios no llama a nadie solo para sanarlo. Dios no llama a nadie solo para restaurar el matrimonio. Dios no llama a nadie solo para darle un poco de dinero. Esas son las evidencias de una vida que es paralela a la vida de todo el mundo. Esa vida nueva son los efectos de una vida nueva. Pero que cuando yo conozco al Hijo de Dios, a este que proclamo, este que dice las Escrituras, no podemos callar, no podemos dejar de proclamar aquellos que hemos visto y aquellos que hemos oído. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Oiga, ¿qué hicimos nosotros? Gracias por esta sanidad. Gracias por esta salvación. Gracias por restaurar mi matrimonio. Gracias por levantarme de este cáncer. Gracias, y voy a recordar toda mi vida que yo estaba depresivo en una cama, muerto, muriéndome de angustia. Gracias, pero me levantaste para otra cosa, para conocerte, para quitar los velos y para proclamar la verdad del Evangelio. Cuando nosotros solamente nos quedamos en lo que Dios hizo y no en lo que Dios es, dejamos de anunciar, de proclamar el Evangelio para anunciar lo que Dios puede hacer. Escuche esta parte que lo va a liberar de tantos años de error. Solo nos detenemos en proclamar lo que Dios hace y de ahí fundamos la iglesia. Nosotros, ¿no? No Dios. Venga, viernes de liberación. Dios dice, ay, yo anuncié que el año agradable del Señor era ahora. Ya se cumplió, no hay un viernes de liberación. No hay un jueves de sanidad. No hay un sábado de libertad financiera. No hay un domingo de avivamiento. No hay un lunes, lo digo con mucho respeto, no hay un lunes de restauración matrimonial. No hay. Eso es parte, eso es una cosa pequeña dentro de la proclamación del reino de los cielos. O sea, el reino de Dios es otra cosa, es todo lo que Dios es encapsulado en un hombre. Hermano, falta esa predicación en la plataforma. Falta esa proclamación para nuestros hijos en nuestras casas. ¿Pero qué tengo que hacer? Me paro en mi casa y le hablo a mis hijos, me digo, vengo a proclamar. No. La forma de vivir, venciendo los temores. ¿Por qué? Porque el reino es más grande que el temor. Venciendo las enfermedades. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es más grande que la enfermedad. Venciendo el temor al futuro. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y esa frase no es para una palabra de ánimo. Esa frase es mucho más importante de lo que nosotros creemos. Cuando Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, lo que está diciendo es, está agrupando los tiempos. Está agrupando los espacios. Todo lo que fue en el pasado, Dios estuvo encima. Todo lo que es en el presente, Dios está encima. Y todo lo que es en el futuro, Dios está encima. Entonces, si alguien queda encerrado en el tiempo del pasado, encerrado en lo que está pasando en el presente y encerrado en lo que puede llegar a pasar en el futuro, perderá de vista a Dios. Pero si alguien puede ver a Dios en este presente, se va a dar cuenta que el pasado no te puede atar, el presente no te puede condenar y el futuro está en las manos de Dios. Aleluya. Cuando proclamamos su reino, estamos haciendo algo muy fuerte, sin denunciar a Satanás, sin atarlo, sin reprenderlo. No digo que no hay que hacerlo, digo, cuando proclamamos su reino, estamos estableciendo a Cristo por encima de todo. Señor, yo proclamo que tu reino, este Cristo glorioso, está avanzando en mi casa. ¿Sabe? Usted no va a ver tal vez algo inmediatamente, pero déjeme decirle esto. La persistencia en eso va a empezar a quebrar cosas. Esta voz hablaba en el desierto hasta que un día el Hijo de Dios apareció ahí. Esta voz anunciaba, ahora lo vamos a ver, hasta que un día apareció. Esta voz proclamaba hasta que un día apareció. Hey, yo les estoy anunciando, les vengo anunciando, y la gente lo empezó a seguir. Bueno, a ver cuándo va a venir. Y vino. Y no estoy hablando de los tiempos finales, ni estoy hablando de la onda que hay hoy con Maranata, todas estas cosas, todo bien, pero no estoy hablando de gente que entra en un éxtasis, parece que está llegando a Dios y no llega a ningún lado con su vida. Estoy hablando de una vida que proclama con su propio respirar. Una vida que proclama con su vida a Dios sobre todo. Trabaja, barre, es empleado doméstico, tiene un negocio, un emprendimiento, está desocupado, tiene mucha plata, está en pobreza. Quien proclama el reino de los cielos no
vive por el estado presente natural, vive por el estado eterno permanente en el corazón, gobernando su naturaleza. Por eso Juan aparece diferente a todos. Juan aparece vestido con piel de camello, comiendo cosas en el desierto extrañas, y un tipo raro que aparece, que empezó a tener discípulos por lo que él proclamaba. Pero fíjense, los discípulos de él no conocían a Jesús, y él hablaba de Jesús. Fíjense qué impresionante es. Miren, ya vamos por dos cosas que contenía su mensaje. Lo tercero, su mensaje impulsaba el bautismo, pero no para como nosotros lo entendemos. Hermano, yo voy a recordar siempre a una persona que bauticé, lo digo con mucho cariño, porque aparte le tengo cariño, pero una persona que me tocó bautizar y que salió a festejarlo tomando cerveza. Y yo no digo, es por causa de conciencia. Les recomiendo que si usted no, por conciencia, siente no hacerlo, yo no digo que está mal tomarte un vaso de cerveza, tampoco estoy diciendo que lo hagas. Solo digo que vos, si salís del bautismo a festejar con una cerveza, entonces no entendiste por dónde pasaste. O sea, vos entraste un rato a las aguas y te conmovió tanto que saliste a festejar con una cerveza, no entendiste al Dios. Pero ese no es el problema del hermano, ese es el problema de nuestra proclamación. Porque nosotros decimos, vamos a hacer una enseñanza bíblica del bautismo. No hay enseñanza bíblica del bautismo, es morir. Vamos a tener una clase bíblica de bautismo. Entonces vos tenés que sentar, los 5 que se quieren bautizar, y decimos, bueno, ¿están dispuestos a morir? Te van a decir todo que no. ¿Estás dispuesto a dejar tus intereses personales por el interés de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar el gobierno personal por el gobierno de Dios? Bueno, este bautismo no representa nada. Y entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Porque el mensaje de Juan, al llevar a la gente al agua, el bautismo era la expresión externa de la operación de Dios interna. El bautismo no era esta cosa barrabravesca de que, che, mirá, ¿qué dijo el eunuco? ¿Qué me impide bautizarme? Y lo agarró Felipe y dice, pasa por acá, y lo metió en un charco. No, él venía meditando en la palabra. Y él no entendía. Él estaba leyendo a Cristo y él no entendía. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe se acercó y le preguntó, escuche, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? El problema no es la predicación, sino entender lo que estoy anunciando. Entonces Felipe se sentó, le comenzó a hablar. ¿Y qué pasó? La proclamación del reino de Dios produjo avance en ese hombre y dijo, espera, ¿qué impide que yo me bautice? Porque el bautismo no es una vez por mes. ¿Cuánta gente nueva estamos teniendo? Vamos a bautizarnos. 70 tipos metiéndose en la pileta, que después nos vemos en todo el año. De los 70 vemos a 3. Los otros 67 desaparecieron. Porque en realidad no hubo una convicción interna de Dios. Ahora, ¿y entonces por qué nos bautizamos? ¿Por qué pasamos por las aguas? Simplemente porque es una operación externa de lo que es la operación de Dios interna transformando el corazón. Es una demostración de que aceptamos voluntariamente nacer de nuevo. Por eso, si no te bautizaste, es hermoso que lo hagas. Yo creo que nosotros lo hemos hecho al revés. Vamos a bienvenido a esta vida nueva. Y pensar que todo lo que te espera, perdón los hermanos que están conectados, es quilombo tras quilombo. Es lío tras lío, problema tras problema. Ahora, te aseguro que vas a tener una vida victoriosa. Porque en esta nueva vida, el reino avanza con poder. Todo avanza con poder. ¿Dónde está el conflicto? El conflicto está en lo que el diablo sabe que el hombre desea. Porque para el diablo, como dije muchas veces, para el diablo la voluntad del hombre tiene un precio. Entonces, cuando lo que tiene un precio, el diablo le pone un precio y yo cedo, mi voluntad está corrupta. Por eso le ofrecieron a Pedro dinero. ¿Se acuerda lo que leyó en la Biblia? Simón, el brujo, el mago, le dijo,
¿Cuánto sale? Quiero tener el poder del Espíritu. No, es que el poder del Espíritu viene por un nuevo nacimiento, no viene por dinero. Porque el diablo le puso precio a tu voluntad. El diablo le puso precio a tu decisión. Escuche, el diablo le puso precio a tu voluntad personal. Y el diablo sabe que si estás pasando necesidad y él viene con una propuesta mejor, el reino de los cielos dejará de avanzar en tu vida y en la mía, porque yo voy a ir detrás de eso que me soluciona, porque tiene un precio. El diablo no solo viene a pagar con dinero tu voluntad, también viene a pagar con personas tu necesidad. Él dice, ok, ¿querés estar mejor? Acá está la parejita que siempre quisiste. Te va a arruinar la vida, pero acá está la parejita. ¿Te sentías sola? Porque no tenía un compañero. Yo tengo uno directo. Este viene derecho, como en un tobogán. El que estás esperando que te manda Dios tarda un montón. Este te saca todos los problemas en un instante. Vas a tener noches maravillosas de amor y va a ser divino. Cuando todo el placer temporal se pase, te das cuenta y me doy cuenta que nuestra voluntad está encapsulada en las manos de la muerte. No solo está, la voluntad no solo tiene un precio financiero que viene con un trabajo, tiene un precio emocional. El mensaje de Juan era meterte acá, no es meterte en agua. Meterte acá es meterte en Cristo. ¿Qué salió de Jesús cuando le clavaron la lanza al costado? Él es el agua. Él es el agua que limpia y la sangre que da vida. Cuando le clavan la lanza al costado, comenzó la iglesia. Porque esa lanza que saca agua y que saca sangre es la representación visible de la operación de Dios cuando alguien escucha la proclamación del Evangelio. Serás limpio y tendrás vida siempre. Serás limpio y tendrás vida siempre. Y toda la mugre de este pecado y de la vieja naturaleza no tendrá poder sobre ti, porque el agua está limpiándote permanentemente y el agua es mi palabra. Y la sangre es el poder de mi sacrificio derramado por ti. Es Dios diciéndote, ¿quién te puede parar? ¿Quién nos puede parar? ¿Quién puede frenarnos? Solo que doblegues la voluntad, si no, no te puede frenar nadie. Eso que fue a precio de sangre también incluye la limpieza. Dios no solo quiere salvarte, Dios quiere limpiarte. Dios no solo quiere salvarte, Dios quiere limpiarte. Cuando Dios te limpia la conciencia, el poder de la sangre opera ahí. Cuando Dios te hace ver y decir, yo no pude haber caminado como esos pre aquí que están anotando, no sé qué están anotando por ahí, vamos, pero no quiero leer ahí. Pero cuando Dios llega a la edad de ellos y le limpia la conciencia, ellos pueden experimentar el poder de la sangre que salva. La sangre no limpia, la sangre da vida. No se limpia a nadie con sangre. La sangre es la representación clara de la vida. Es imparable este reino. Esto contenía la predicación de Juan. Cuarto, su mensaje, y voy a entrar en el final. Su mensaje colaboraba para la identificación del Hijo de Dios. Mire qué palabra impresionante. Juan capítulo 1. Seguro la leímos 1000 veces, pero Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, al día siguiente Juan vio, escuche, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, saquemos esto por favor de lo evangelístico, miren, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren lo que dice aquí, a Él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No, cámbiame la cara de miércoles. Por favor.
Mire esto. ¿Por qué Juan era más grande? Porque Juan logró identificar que el que anunciaba era antes que él. No era mayor por edad, era mayor por eternidad. Y Juan hace una proclamación extraordinaria. Juan es alguien que logra en el Señor llevar a los demás a lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Ver para reconocer al Señor. Que cada predicación que salga de esta plataforma, Pedro, Zoe y todos los que se levantan a predicar, sea para que las canciones que cantamos, las expresiones de servicio de los hermanos que acomodan, que gentilmente lo reciben, los tiempos de comunión, no son estrategia de trabajo. Todo debe colaborar para que lo puedan ver a Él. Este hombre pasó años anunciando algo que la gente se le reía en la cara. Pero en Juan 1 lo vio. Y esa es la respuesta de los que esperan en Dios. Los que esperan en Dios lo terminarán viendo. Y entonces Juan grita: ¡miren! ¡Ey! ¡Miren! ¡Ahí viene! Yo les hablaba de Él. Él estaba escondido, estuvo escondido para todo el mundo, pero ahí viene caminando directo a nosotros. Él es el Cordero que quita el pecado. No soy yo, no son ellos, es Él. Imagínense la mirada de toda la gente que estaba ahí. Imagínense la mirada de toda la gente que estaba ahí. Cuando Él gritó: miren, Él es. Todos hicieron así. Porque de eso se trata. Que donde se vive el Evangelio y se proclama el Evangelio del Reino de Dios, toda la gente solo lo quiera ver a Él. ¿Por qué nos congregamos? Para verlo a Él. ¿Por qué nos reunimos como familia de la fe un miércoles, este grupo de locos? Para verlo a Él. ¿Por qué viajamos kilómetros? Para verlo a Él. ¿Por qué hacemos una milla extra cuando estamos cansados? Se nos cierran los ojos para verlo a Él. Para verlo a Él. Para verlo a Él. Entonces, cuando todos lo empezaron a ver a Él, lo dejaron de seguir a Juan. Una persona que conoce las Escrituras puede preguntar: usted está hablando de Juan, pero usted se está olvidando de lo que Juan hizo. Cuando Juan estuvo en la cárcel, él preguntó: vayan y pregúntenle a Jesús si era el que ha de venir. Juan, ¿estás diciendo que es Él? Me deja decirle. Número 1, la presión que Juan vivía le consumió la visión. Número 2, él terminó con la cabeza cortada porque no existen dos cabezas. Y hasta los días de Juan era la cabeza de todo. Pero ahora era el Hijo de Dios la cabeza de todo. Número 3, escuche, número 3, cuando él pregunta, ¿sabe por qué es? Porque Juan solo lo vio como el Cordero que quita el pecado, no lo vio como el Cristo triunfante que vence el poder de la muerte. Juan no lo vio crucificado, Juan lo vio liberando al mundo del pecado, lo vio como el Cordero, lo vio como el sufriente, no lo vio como el triunfante. Por eso en Apocalipsis nos habla de este Cristo triunfante que venció la muerte, que le quitó el poder a la muerte, al pecado, que ya no viene como cordero, sino que viene como león rugiente, que ya no viene como en un establo, sino que viene reinando, que reina para siempre. Juan no lo vio así. Si yo no logro pasar de la forma en la que veo a Dios a través de los años, me pasa como Juan, vienen por mi cabeza. Vienen por mi cabeza. Quiero pedirte algo, por favor. Quiero pedirte un acto de grandeza y de humildad a la misma vez, que es para ustedes y es para mí. Es un acto de grandeza y de humildad. Pongamos sobre la mesa la forma en la que estamos viviendo y creyendo en el Señor. Animémonos a que el Señor nos cuestione nuestra forma de ver la vida, de creer en Él y todo lo demás. Porque es preferible perder una creencia equivocada que perder la cabeza. Es preferible perder el estatus de lo aprendido que la gloria que ese aprendizaje me pueda llegar a dar. Es preferible. Juan le mandó a los discípulos a decir: hey, pregúntenle
O sea, no podemos decir que Juan dejó de avanzar, pero lo que podemos decir es que el avance se ve, se entiende por medio de la vida de Dios. Cuando el mensaje que predicamos contiene la vida de Dios, la iglesia avanza. Yo no le puedo pedir que... Yo le quiero hacer una pregunta, porque usted me va a decir amén porque usted es bueno, pero quiero que lo entienda en el Espíritu. Yo prefiero que no me diga amén a lo que le voy a preguntar. Por favor, no responda si no está seguro, pero no hace falta que responda porque no va a quedar ni bien ni mal por hacerlo o por no. Pero lo tengo que decir en forma de pregunta. ¿Cuántos están dispuestos, no me responda por favor, a que la iglesia avance? Piénselo. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Tenemos que venir a pintar el edificio, acá estoy. No. ¿Que tengo que dar plata? Acá tiene. No. Es entendiendo la proclamación de esta vida en tu interior para que nada te distraiga y nada compre tu voluntad. Es sentándote en tu casa a tomarte un mate, a hacerte un café en la noche y por favor, deja un cachito los videos de las redes sociales y ver al Señor y hablar con el Señor y decirle, Señor, ¿cómo puedo hacer para que cómo puedo colaborar? Soy un colaborador del avance de este reino. Quiero que este reino avance. Y si usted y yo nos convertimos en colaboradores del avance del reino de los cielos, déjeme decirle algo. ¿Qué le puede faltar a alguien que colabora con el avance del reino? Nada. Pero cuando usted solo trabaja para usted, fíjese que le falta todo. Y si no le falta dinero, le falta otra cosa. Y si no le falta si no tiene problemas familiares, le falta dinero. Y si no tiene todo bien en la casa, todo bien el dinero, no tiene salud. Pero quien trabaja para que el reino de los cielos avance, hermano, Dios nos puso como iglesia para avanzar. Y ¿sabe qué creo? Que es el tiempo. Está bien, no le voy a pedir que tenga mucho entusiasmo, pero creo que es el tiempo. No es parte de una agenda. No es, pero con todo lo que trabajo todo el día, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer nada. Es creer, es abrir el corazón, es proclamar, es entender dónde estás parado y saber, identificar lo que nos sirve de lo que sirve. Mire, escuchen esto por favor. La iglesia fue llamada a avanzar. Ya no solo se mueve, sino que los movimientos contienen propósito y por consecuencia contienen avance. Y yo quiero detenerme un segundo en la palabra avance, porque es muy interesante. Mire, la palabra avance no aparece específicamente en la Biblia, pero el concepto de avance en el sentido de progreso espiritual, y escuche esto que entramos en el final, le prometo. El concepto del sentido espiritual, sí, las Escrituras tienen implícita el concepto de la palabra avance. Y permítanme dar esta impresión que tengo en mi espíritu de lo que significa particularmente la palabra avance. Porque si la palabra avance no está en las Escrituras, aunque muchas traducciones la traducen, pero si la palabra avance no está en las Escrituras, entonces yo no le puedo dar a usted un significado, por ejemplo, original de las Escrituras, porque la palabra no existe. Ahora, entendiendo las Escrituras, por medio de lo que para Dios es avanzar, entiendo, al menos yo, que avance es el aumento del Hijo de Dios en todo y en todos. Usted y yo, ¿por qué tenemos que trabajar? Para que donde estamos aumente Dios. Cuando aumenta Dios, todo lo que yo estoy esperando que aumente en mí puede aumentar. Pero el trabajo mío es que aumente Dios en la congregación, que aumente Dios en los grupos donde nos reunimos, que aumente Dios en los ensayos, que aumente Dios en la oración en mi casa, que aumente Dios con mi familia, si me puedo reunir con mi familia alrededor de la mesa para orar, que aumente Dios en mi matrimonio, porque lo único, ¿me presta atención? Lo único que asegura que a nosotros nos irá bien en los próximos años es que aumente Dios. Nosotros nos podemos ir a este edificio, qué lástima, che. Espero que no pase, porque la verdad venimos con mucho trabajo ocupándonos de esto. Pero si nos llegamos a ir de este edificio, va a aparecer gente diciendo, viste que yo sabía que no iban a durar. Bueno, papi, hace 10 años, tampoco nos podemos entronizar, ¿no? Pero viste que al final se vinieron abajo. Si nosotros no nos venimos abajo por una estructura, nos venimos abajo por la falta de un mensaje correcto. Yo puedo tener la estructura y no tener el mensaje. Yo puedo tener la estructura y no tener la proclamación del Evangelio. Yo puedo tener la multitud de gente y no tener a la gente correcta para que todo aumente. Hermano, este es un trabajo para usted. Abrazarlo al que tenía al lado y decirle, agárrate porque esto, si no lo haces, vas a estar en problemas. En serio, Escuche.
cada vez que alguien, ¿me escucha? Porque yo sé que ahora en los próximos minutos cuando usted se vaya le va a pasar. Cada vez que alguien pase por usted, usted tiene que con un gesto, un abrazo, un saludo, dejar a Cristo aumentado en el interior de la persona. Si alguien pasa, quiero que me escuchen y más que nada los más viejos. Si alguien pasa por tu lado y vos estás hablando con el otro viejo, que es viejo, con viejos son viejo por dos. Viejo por dos es un peligro. Entonces, si pasa alguien por tu lado, que puede ser un tercer viejo, pero si pasa por alguien por tu lado y por los gestos, por las actitudes, Cristo no queda aumentado, entonces estamos en falta. Porque somos parte de una familia. ¿Y qué pasa cuando alguien de la familia se levanta a la mañana, se levanta más tarde y entra a la cocina y no saluda? Hey, ¿qué te pasa? ¿Te levantaste chifladito hoy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O si usted está en una casa más o menos normal, los que se levantan a la mañana no saluda a ninguno. O sea, uno va, se hace el mate, el otro está sentado ahí y no lo saluda. Bueno, si le pasa eso, están en un problema. Porque en una familia normal al menos es buen día. ¿No? Buen día. Aunque estén peleados. Nunca se acostaron peleados con la esposa y se levantaron peleados con la esposa y se volvieron a acostar peleados con la esposa y se levantaron así 14 días. Nosotros lo hicimos. Es terrible. Nunca más lo vamos a hacer. 14 días, así, llamando la atención, golpeando una puerta, abriendo más fuerte, así, soplando, todo para que escuche alrededor, ¿sí o no? ¿Nadie lo hizo? Yo lo hice. Hacer saber que estoy molesto, ¿no? Ahora, cuando eso pasa, quiero decirle, eso es anormal. Lo normal que es que todos los que forman parte de la familia al menos reciban un buen día. Entonces, cuando usted se va esta noche de aquí, o cuando usted venga el sábado, porque va a venir, supongo, cuando venga el sábado, abrace a todos los que pueda, porque tu abrazo aumenta a Cristo en otro. Hey, cómo me venía a abrazar, no me conoce, pero mirá cómo me habla, cómo me saluda, cómo se acerca, no es que quiere saber cosas de mí ni pedirme nada, pero lo que hace aumenta a Cristo en nosotros. Hermanos, ¿qué creo yo? Que Dios no nos llama a nosotros a salir a la calle de Chascomús a evangelizar por evangelizar y salir solamente con un bombo, como muchas veces lo hemos hecho. Dios nos llama a la calle, a que estas calles sepan que Cristo está aumentando en nosotros y como aumenta en nosotros, también aumentará en todas las personas. Ay, qué tremendo. Déjeme cerrar aquí. Póngase de pie, por favor. Pero no se me distraiga porque hay un ambiente precioso del Espíritu. Vení, por favor, ven. ¿Está listo? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Se quiere desperezar? Eso. ¿Me escucha que quiero ir al tramo final? Solo quiero decir esto, el que se va ahora está en pecado. Estaba bajando, ¿viste? El que se va ahora está en pecado. Solo quiero decir esto, si alguien baja al baño también está en pecado. No. Solo quiero que escuche esto. ¿Sí? Mire, quiero ahorrarle. Tal vez usted ya lo sabe, pero los que lo sabemos, ayudemos a los que no lo saben. Quiero ahorrarle el tiempo en algunas cosas. No existe progreso, avance, si el Hijo de Dios no aumenta en todo lo que hacemos. Entonces no quiero que te engañes por el éxito de ciertas cosas. No. Disfrútalas, pero no te hacen mejor. Porque progreso es que asegures que en tus generaciones está aumentando Cristo. Es mentira que los hijos de los pastores se tienen que alejar de Dios. Es mentira que los hijos de los líderes se tienen que alejar de Dios. Es mentira que tus hijos se van a perder. Casi no tendría... No, me lo va a entender mal. No estarías preocupado porque tus hijos se pierdan si somos conscientes de la administración que tenemos sobre ellos. Alguien que administra quita las probabilidades de que nuestros hijos se pierdan. Entonces, si aumenta Cristo en tu vida, mañana tus hijos van a querer a Dios.
Recuerde el ejemplo que le di del avión. Las azafatas que le dicen, en caso de presurización de cabina, en caso de que haya un problema, primero usted póngase la máscara y después de oxígeno y después póngasela a sus hijos. El instinto del hombre, ¿cuál es? Se la pongo a mis hijos. Es que si usted no recibe el oxígeno de Dios, no le puede dar oxígeno a los que no tienen. La oxigenación en tu espíritu, escuchen por favor, escuchen. La vida del espíritu en ti, si aumenta, se traslada. No necesito morirme para que mis hijos quieran servir a Dios. Fue muy fuerte para nosotros con Ceci saber que mientras nosotros el sábado estábamos orando por todas las naciones, en el momento que estábamos orando y proclamando y reconociendo al Señor, abrazados a pastores de Brasil, abrazados a pastores de Venezuela, abrazados a pastores de Colombia, abrazados a pastores de Panamá, abrazados, y estábamos proclamando el avance de Cristo en las naciones, mi hija, nuestra hija, estaba predicando aquí. ¿La hace más especial? No, es más especial que cualquier hermano que predique la palabra, Pedro, Yara, cualquiera que predique. No la hace más especial. No la hace más especial. El sábado, Francesca estaba sirviendo en la iglesia de niños con 13 años y Zoe estaba predicando con 18. ¿Nos hace una familia especial? No. ¿Nos hace mejor a otra familia? No. Pero yo le dije a Ceci esto: mientras nosotros estamos acá reunidos proclamando el reino de Dios a todas las naciones, nuestras hijas están sirviendo. Eso no garantiza que ellas mañana no tengan luchas y tal vez hasta no sean tentadas de desviarse. Pero si nosotros preservamos una iglesia saludable, nadie se va a querer ir. Porque donde aumenta Cristo aumenta la vida y todo el mundo quiere la vida. Recuerda, levante su mano y reciba esto. ¿Recuerda lo que dice Juan? Lo que dijo Jesús en el libro de Juan. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos los atrae hacia Él. Si nosotros en esta noche podemos poner en alto a Cristo, la gente lo va a ver a Él, no nos va a ver a nosotros. Cuando la gente me ve a mí como pastor, todos los que están aquí, yo no soy exento de responsabilidad. Escucha, reciba esto. Cuando usted me ve a mí va a haber muchos errores. Yo trataré junto con Ceci de hacer todo lo posible en el Señor para poder mostrar, no para demostrar, sino para mostrarle a ustedes algo lo más exacto posible. Pero nosotros tenemos pecado como ustedes. Si el Señor nos pondría piedras ahora a todos en las manos, déjeme decirle, yo no podría tirar la piedra condenando y acusando a nadie. Porque en muchas áreas de mi vida limité a Dios y he pecado contra Dios y peco contra Dios. Ninguno de los que estamos aquí podemos condenar a otro por su comportamiento. Pero eso no quiere decir que vamos a justificar el pecado. Pero si Cristo, le prometo que termino, si Cristo es levantado en esta noche, imagínenselo de esta manera, y se pone por encima de todo este auditorio que está aquí, se pone ahí arriba, para que usted me entienda, se pone ahí arriba, ninguno de ustedes me va a mirar a mí, todos lo van a mirar a Él. Si Cristo es levantado, ¿lo escucha esto? Si Cristo es levantado, todo el mundo lo va a mirar a Él. Ahora, abrazarlo a tu hermano un segundo y decirle, prepárate porque los próximos minutos, vamos, abraza a 2 o 3, dígale, no te canses ahora, sacudilo un poquito porque está medio dormido, por favor. Oiga, por favor, mire, esto no es un mensaje emocional, porque la verdad que no tiene nada emocional esta prédica. Es un mensaje que nos tiene que llevar a verlo a Él. Escuche esto, por favor. ¿Cómo puedo saber, escuche, que el reino, que estamos avanzando en el reino de Dios? Y aquí voy a terminar porque esto le va a dar lugar a todas las prédicas que van a venir después. Recuerde que esta primer prédica es una introducción. ¿Cómo puedo saber que el reino de Dios está avanzando? Me encanta. ¿Cuántos conocen lo que dice Hebreos 11? Yo, pastor, de tal manera amó Dios al mundo. No importa, pero tengo paciencia que lo vamos a lograr juntos. Escuche, Hebreos 11 habla de una galería de gente de fe, entre comillas, ¿verdad? Es el título que le ponen a la gente. Ahí está lleno de gente con unos problemas peores que los suyos.
Porque la fe, inclusive ahí mismo, en Hebreos 11, está gente incluida que no recibió lo que creyó. Léalo. Algunos no recibieron lo que creyeron, sino obedecer cuando no entiendo. Por eso lo tiene a Noé, por eso lo tiene a Sansón, por eso la tiene a Rahab, que la Biblia la trata como la prostituta. O sea, fíjese que en hebreo la tratan como escuchábamos estos días con Ceci, no la graduaron, pobre, ni siquiera le sacaron el título de prostituta después de miles de años. Gente que obedeció, no gente de fe porque compró una casa, no gente de fe, no, gente que obedeció a pesar de todo. Esa es la gente de fe. La gente de fe es la que Dios le puede pedir, no la que le pide a Dios y recibe. No, pero la Biblia dice que hay que pedir con fe. Sí, pero la fe del Hijo de Dios es que Dios venga y te diga, vos sos mi hijo, ¿te puedo pedir de ir al mundo y salvarlos? Y Jesús diga, sí, para eso estoy. Eso es fe. Por eso la Biblia habla de la fe del Hijo de Dios, que nunca se corrió de la voluntad de Dios a pesar de tener ofertas, como dice la Biblia, que fue tentado en todo. La fe no es pedir, la fe es que te pidan y que usted diga, ¿y cómo lo hago? No tengo idea. Usted imagínese esto por un momento, hermano, escuche esto por favor. Usted imagínese por un momento cuando Dios le pide el arca a Noé, es una locura. Cuando le pide a Abraham su hijo, es una locura, o sea, es una locura. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Es una locura. Cuando te viene a pedir algo imposible, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando Dios te dice, créelo. Uy, no, yo creo, pero dame una señal. No le pidas señal, porque la señal es de los incrédulos. Eso dice la Biblia. Esta generación incrédula pide señales. ¿Vos te lo pidió Dios? Métele. Porque siempre la madera estará para el arca. Pero lo más importante no es que la madera esté para el arca, que ya es un gran milagro, sino cuando entras. Dice la Biblia que el Señor se la cerró detrás. Porque la fe trabaja en el avance del reino de Dios y en las cosas que escapan de tu razonamiento, inclusive las que no tuviste en cuenta, son las que Dios termina cubriéndote detrás para que todo quede perfecto. ¿Qué pasó con Noé? Se salvó él y toda la familia. Eso es lo que pasa con nosotros. Si usted está aquí, usted representa la salvación para toda su casa y toda la gente que a usted lo conoce. Por eso usted siga. Ok. Tengo más amagues que Messi, ¿verdad? Pero ya termino en serio. ¿Cómo sé si estoy avanzando? Hebreos 12:1, hermoso. Después de la galería de la fe, aparece esto. Aparece. Quitémonos todo, ¿qué? ¿Qué hace el peso? Nos impide correr. Nos impide avanzar. Quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y escuche que dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Por la perseverancia de seguir adelante, quitándonos todo estorbo espiritual. ¿Cómo se llama el estorbo que está en tu mente hoy? O que viene todo este tiempo. Mi estorbo se llama tal cosa. La Biblia no dice que Dios te lo quitará. La Biblia dice, quítalo. Porque Dios te ha dado el poder para quitarlo. La capacidad de, escuche esto, ¿sabe lo que significa renunciar a ese peso? Quitarse ese peso, la capacidad, ¿podemos fluir un poquito? La capacidad de renunciar por fidelidad. Yo quiero profetizar algo que usted no me lo va a entender ahora, pero quiero que se le grabe en el espíritu, no es para que usted lo tome ahora. Dios está levantando una iglesia que tiene la capacidad para renunciar. Usted no sabe lo hermoso que es renunciar a algo, pero algo que es un peso para avanzar. ¿Sabes qué? Me debías este dinero de hace 2 años. Yo no estoy diciendo que lo haga, pero para dar un ejemplo, de hace 2 años, para mí esto es un peso.
Y yo identifico que quiero buscar al Señor y no puedo buscar al Señor, porque cada 2x3 te veo o cada 2x3 te escucho y yo no lo tengo resuelto en mi corazón. ¿Sabes qué? No me debes nada. No estoy diciendo que lo hagas, quiero que veas hasta dónde voy. ¿Sabes qué? Como papá o como mamá, realmente, mire, lo estoy diciendo con la cámara encendida, mi mamá y mi papá fueron un gran estorbo para mi crianza. No digo que fueron malos, digo fueron un estorbo. ¿Por qué? Porque ellos primero que no tienen a Cristo, pero su odio entre ellos me llevó a mí a tener un problema de identidad y tener temor de no poder nunca tener una familia por causa de lo que ellos hicieron. Pero ¿cuál fue la decisión que el Señor me llevó a tomar? A tener relación con ellos. No me gusta su comportamiento. No participo de cómo ellos son. No me interesa tener todas las cosas que pudiera tener en el corazón que ellos provocaron, pero yo decido, yo me quito el peso, yo quiero marchar. Hay palabras que me dicen que obviamente me pueden en mi interior generar pensamiento y yo digo, pero wow, ¿cómo poder reclamar esto? Que cuando nosotros fuimos hijos no sabés lo que sufrimos con esto, pero no importa. Lo dejo en un reclamo ahí. ¿Por qué? Porque cuando miro a mis padres, veo que ellos al estar vivos y los amo, pero lo que yo veo es que ellos, a pesar de ser parte de mi presente, en mi identidad, son parte del pasado, porque mi identidad es Cristo. Entonces yo decido que renunciar por fidelidad para avanzar por propósito. Renuncio por fidelidad para avanzar por propósito. Por eso hace unos fines de semana atrás con Ceci pudimos ir a predicar por la gracia del Señor a la iglesia que nacimos. Que por 10 años teníamos la puerta cerrada. Pero en ningún momento nos sentamos a ningún reclamo. Porque no hay nada para reclamar. Y si hay algún reclamo de parte de ellos, así una frasecita que puede sonar un reclamo de ellos hacia nosotros, yo no puedo caer en ese reclamo. ¿Por qué? Porque Cristo hace todo nuevo. Y cuando el reino avanza, también yo avanzo conjuntamente con Él. La capacidad de morir cada día es la expresión clara de la operación del Espíritu Santo trabajando en el interior. Hermano, y ahora sí, si quiere levantar su mano, vamos a adorarlo un segundo. Somos y debemos ser, Señor, y lo proclamamos, una iglesia que avanza. Cierre sus ojos un momento. Una iglesia que avanza, porque avanzar es parte de la naturaleza de Dios. Alguien que es de Dios quiere avanzar. Alguien que es de Dios, que nació esta nueva vida, siempre va a desear progresar en el cumplimiento del llamamiento eterno. No le va a interesar otra cosa. Hoy no falta el dinero, vamos a seguir. Hoy no tenemos. Hoy emocionalmente estamos quebrados, vamos a seguir. Yo no necesito que nadie me coachee. Yo no necesito alguien que me diga, hey, te va a ir bien los próximos años. No, a mí me va a ir bien si Él aumenta. Si Él aumenta, por favor, habrá en tu boca una palabra de oración. Se anima ahí donde está, en lo que reciba de parte de Dios. Si habrá en tu boca una palabra de adoración. ¿Por qué nos reunimos un miércoles? Porque este auditorio está lleno de hermanos un miércoles cuando la gente termina de trabajar, de estudiar, de lo que sea, porque no hay nada para hacer. Mañana no tenés nada para hacer. Hay hermanos acá que tienen que a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, levantarse para entrar a trabajar a las 6. ¿Por qué nos reunimos, hermano? Porque quiero que lo entiendas. Y si no lo entiendes, quiero mostrártelo en el Espíritu. Nos reunimos porque los queremos ver a Él. Nadie aquí se reúne por mí. Nadie aquí se reúne por la exigencia de un hombre. Nadie aquí se reúne para ser más bendecido. No, ya fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Solo nos reunimos para expresar esta gracia. Vamos, este reino es imparable. Este reino es indetenible. Este reino avanza. Y la naturaleza de los hijos de Dios es avanzar.